8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4 minutos, avanzamos en Punto Noticias, primera emisión. Recibimos vía telemática al señor Roberto Cuero, asambleísta integrante de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo le va, asambleísta Cuero? Buenos días, un placer saludarle, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se ha pedido la comparecencia de las autoridades energéticas para que expliquen el incremento en las tarifas eléctricas. Lo propio se plantea con las autoridades de Relaciones Exteriores por incrementos también en el costo de los servicios que prestan los consulados a nivel internacional para los ecuatorianos, y también por el cambio en la forma en que se entregaban los pasaportes, que ahora no se va a poder realizar en algunos consulados de los Estados Unidos. En fin, una serie de situaciones que están ocurriendo en estos días y que necesitan explicaciones. ¿Qué están haciendo ustedes o qué van a hacer ustedes como Comisión de Fiscalización para esclarecer estas dudas y para pedir las explicaciones del caso? Buenos días, bienvenido. Hola, Alexis, muy buenos días con todos. Bienvenido. Que nos escuchan. Efectivamente, Licenia, soy parte de la Comisión de Fiscalización. Ustedes saben que respetuosos como el que más de los cuerpos colegiados, este cuerpo colegiado ha elegido su representante, su presidente, el señor Fernando Villavicencio. Él ha indicado que tiene establecida una agenda, nos ha pedido insumos para que construyamos, digamos, esa agenda. Nosotros hemos sido muy categóricos en decirle que está bien, que él tiene todo el derecho como presidente de la comisión de un poco marcar la agenda de esta comisión. Sin embargo, le hemos dicho que es pertinente que definitivamente evacuemos lo que está represado. Dentro de ese paquete, digamos, de situaciones que están represadas está, por ejemplo, el caso del juicio político al exministro Richard Martínez. Acordémonos, ¿no? El exministro Richard Martínez, en plena pandemia, ¿no?, prefirió pagar deuda externa y dejó de una u otra manera en indefensión a los ciudadanos que estábamos atravesando por este problema gravísimo de la pandemia. Los hospitales no tuvieron los recursos adecuados. Acuérdense que una ministra renunció diciendo que no se le asignaban los recursos, y vimos todos los ciudadanos que en esa época este señor, exministro ahora funcionario de una institución internacional, y dicho sea de paso, si no se lo enjuicia en estos próximos días, eso podría de una u otra manera caer en la posibilidad de que ya no se lo puede enjuiciar, porque la Constitución solamente permite hacerlo hasta un año después de que sea funcionario. En ese sentido, creemos que es importante también, por ejemplo, revisar el juicio contra el señor Celi. Acuérdense en este señor que se ha convertido y se convirtió en el perseguidor de toda la revolución ciudadana, y ahora vemos dónde está. ¿Cuál ha sido la predisposición, legislador, que ha tenido con ustedes y estas propuestas que nos acaba de manifestar, tanto la de destrabar esos 5 pedidos de juicio político que hay contra Richard Martínez y 2 en contra de Pablo Celi por parte de Fernando Villavicencio, que sabemos no es nada afecto precisamente a la tienda política que usted representa? ¿Cuál ha sido la respuesta que les ha dado? Mire, estimado Alexis, hoy tenemos una reunión programada a las 10 de la mañana, ¿no?, de la Comisión de Fiscalización. Nos han pasado ya un borrador de lo que se va a tratar, básicamente orden del día más que borrador, y allí, y lo expongo al público, se está planteando la posibilidad de suspender los plazos de los juicios políticos. Imagínense, suspender los plazos de los juicios políticos. Termino esta entrevista y voy a tener una reunión con la bancada, con la coordinación de la bancada, para un poco auditar, revisar cuál va a ser nuestra posición. De entrada, nuestra posición es obviamente negarnos a esa posibilidad, porque no puede ser posible que estemos tratando de hacer shows mediáticos. Escuchaba la intervención de la señorita Licenia y decía específicamente que hay la restricción o un poco el pedido, ¿no?, o la ocultación, en el sentido de que ahora los miembros de la Comisión de Fiscalización no podemos fiscalizar, o más que fiscalizar, no podemos ser interpelantes, ¿sí? El señor Villavicencio ha dicho que nos convierte a nosotros en puros tramitadores. Mire, la herramienta que tenemos de fiscalización es una herramienta poderosa, pero una herramienta que hay que ponerla al beneficio de los ciudadanos. No podemos usar esa herramienta para convertirnos en paseadores, por usar un término de cada medio de comunicación, y hacer show de todo. Creemos que se debe fiscalizar de manera objetiva, tenemos la argumentación para hacerlo, pero obviamente las personas que quieren utilizar esta herramienta como catapulta, como espacios mediáticos, obviamente van a tener algún inconveniente. Nosotros estamos convencidos de que tenemos herramientas suficientes para hacer una fiscalización objetiva.
Asambleísta Cuero, también el señor Villavicencio, titular de la Comisión de Fiscalización, ha anunciado que va a investigar la administración del expresidente Lenín Moreno en el caso INAPEI, una denuncia que ya tiene varios años, que la encabezó su colega, el señor Ronnie Aliaga, y que no le han hecho prácticamente caso, no ha habido ni siquiera un avance en la Fiscalía, que se ha quedado dormido este proceso, pero ahora resulta que el titular de la Comisión de Fiscalización se le ocurre que va a investigar esto cuando ya han pasado tanto tiempo. ¿Usted cree, le ve viable? Y también ha anunciado que va a investigar a la administración del expresidente Rafael Correa, sobre el cual yo creo que ya siente una obsesión, pero bueno, ¿usted cree que detrás de estos anuncios de investigaciones, tanto en el un caso como en el otro, hay un verdadero motivo de que se conozca la verdad, o se va nuevamente a convertir, en el caso de la administración del señor Correa, un nuevo motivo de persecución? Mire, Licenia, ojalá haya la voluntad real de parte del señor Villavicencio de auditar, por ejemplo, el caso de INAPAPERS. Todos nos quedamos absortos en el gobierno pasado de ver la cantidad de pruebas que había en ese caso y la inactividad de los organismos de control y en especial la Fiscalía. Ojalá podamos impulsar, cuenten con el apoyo del equipo de la bancada de la Revolución Ciudadana para obviamente impulsar este tema de INAPAPERS. Esperemos, insisto, que el señor Villavicencio tenga la voluntad de hacerlo. Asambleísta, hay otro caso que, digamos, después volveremos al tema de las planillas, que me imagino a usted le va a interesar y mucho, pero hay un tema que debería ser considerado un escándalo, ¿no? Por lo que significa, por el impacto además que a nivel internacional podría tener, y es el hecho de que un medio digital boliviano ha denunciado que el gobierno de Lenín Moreno apoyó a la dictadura de Yanine Áñez durante el golpe de Estado en ese país, que ha enviado bombas, gases y balines, ¿no? Para aquel golpe de Estado que diera cuenta de la caída de Evo Morales y la asunción al poder de la señora Yanine Áñez. Ese proceso, ustedes van a impulsarlo también, hay intenciones. Leí hace un momento un tuit de su colega de bancada, la legisladora Viviana Veloz de UNES, y también de Ricardo Vanegas, el somnoliento y hambriento legislador de Pachacutic, que han dicho van a fiscalizar que ustedes se van a sumar a eso también, ¿o no? Definitivamente, Alexis, yo creo que hay que hacer causa común en esto, ¿no? Todos nos quedamos absortos de ver la actitud del expresidente de la República, Lenín Moreno, y ahora, conociendo lo que ha pasado con el tema Bolivia, por supuesto que vamos a impulsar este tipo de casos también, ¿no? ¿Qué le hace creer a usted, qué le hace pensar además, ¿no? que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se haya dado el lujo de enviar material para apoyar un golpe de Estado cuando los ecuatorianos de acá estábamos atravesando una crisis económica muy severa? Y si hablamos de entre noviembre y diciembre del 2019, hablamos de la antesala de lo que fue una crisis sanitaria muy dura, en la cual los ecuatorianos necesitábamos de muchos recursos, pero tuvimos un gobierno que se dio el lujo de enviar balines y bombas a Bolivia. ¿Qué decir de eso, legislador? ¿Qué le hace pensar eso a usted con respecto de lo que fue el paso de Moreno por el gobierno y de la ministra María Paula Romo? Estimado Alexis, se ha catalogado a este gobierno último como el peor gobierno de la historia, es más que obvio que tiene el peso adecuado para podérselo catalogar así. Es más, el último evento, digamos, del señor expresidente de la República, Lenín Moreno, es haber enviado un informe 4 días después de que terminó su gestión. Hemos hecho las acciones necesarias para que ese informe vaya a la Comisión de Régimen Económico para hacer el análisis respectivo. Ni siquiera tuvo la decencia de hacer un informe adecuado. En ese sentido, totalmente en contra de esa posibilidad, de esa actitud irresponsable de parte del expresidente de la República y muchos de sus ministros. He nombrado a uno, por ejemplo, tenemos otro caso, como en el caso del exministro René Ortiz, que estamos también haciendo el seguimiento para que se dé el juicio político y, por supuesto, revisar el tema del reparto de hospitales. Usted ha nombrado a la exministra María Paula Romo, eso tenemos que auditarlo, tenemos que revisarlo. ¿Quién entregó los hospitales? Vimos unas listas inmensas de una serie de exasambleístas que estaban siendo parte de ese toma y daca. Tenemos que revisar eso. En mi caso particular, estamos haciendo el impulso respectivo, los pedidos de información para verificar qué pasó con ese tema, qué pasó con el hospital de Pedernales, más allá de la judicialización del tema. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué seguimiento se le ha hecho? ¿Quién al fin y al cabo entregó esos recursos? ¿Quién entregó la administración de esos hospitales? Estamos totalmente convencidos de que hay que hacerle seguimiento a ese tipo de cosas, estimado Alexis.
Asambleísta Cuero, ¿qué pasa con el tema el juicio político que está anunciando, al menos el titular de la Comisión de Fiscalización en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión? ¿Es viable en estos momentos? ¿Es oportuno ese proceso o no? Mire, Licenia, efectivamente, ahí hay dos cosas, ¿no? Un tema jurídico que ya está judicializado, hay que ver los resultados de ese tema jurídico, y lo otro, la posibilidad de un juicio político. Si usted me pregunta a mí de manera personal, yo lo que creo es que al señor le está pasando factura lo que hizo o el informe que hizo de octubre del 2019. Ese es mi criterio político. Esperemos a ver cómo se evacúan los asuntos jurídicos para un poco tener una posición un poco más objetiva del asunto. El tema de las planillas, para volver al origen de esta entrevista, legislador, ¿por quién pasa? O digamos, ¿cómo tiene que el actual gobierno esclarecer esta modificación y el exceso en el cobro a los usuarios? Y además, ¿cuál podría ser, desde su punto de vista, la forma en la que se beneficien, si es que no hay devolución del dinero, la forma en que se beneficien los usuarios si es que fueron afectados por el cobro excesivo? Dos o tres cosas ahí, estimado Alexis. Primero, hacer una auditoría de cómo están haciendo las mediciones. Yo he pedido información al Arcotel, que básicamente es la institución que revisa o controla el tema de la facturación, ¿no? A través de CENEL. CENEL, como ustedes saben, son las compañías que brindan el servicio. También se le ha pedido información para que nos expliquen cómo es que se hacen las mediciones, que nos pasen los contratos de las empresas privadas que hacen estas mediciones. Estoy más que seguro que vamos a encontrar algunas situaciones aquí. Definitivamente lo que está pasando con la ciudadanía es brutal. Mire, yo he estado recorriendo los sectores populares, he estado recorriendo los barrios, y en cada barrio, en cada sector uno encuentra testimonios desgarradores. Gente que eventualmente pagaba 30, 40 dólares de energía eléctrica, ahora las planillas le llegan hasta 800 dólares. Conocí un caso particular de una persona no vidente, que vive con otra persona más en su casa. Antes pagaba 40 dólares, 28 dólares en algunos casos, y ahora las planillas le llegan de 820 dólares. Es impresentable este asunto. ¿Cómo están haciendo estas mediciones? ¿Cuál ha sido el factor por el cual ellos están haciendo, estas lecturas? Yo creo que ahí vamos a encontrar una serie de situaciones y, por supuesto, vamos a fiscalizar. El ciudadano tiene que tener un servicio de calidad y de calidez. Esa ha sido básicamente una línea en la cual estoy tratando de definitivamente impulsar estos procesos de fiscalización. Yo no creo que hay que seguir personas, que hay que perseguir personas, creo que hay que usar, insisto, esta herramienta que tenemos como asambleístas para mejorar el bienestar de los ciudadanos. En ese sentido, definitivamente yo voy a hacer una auditoría, ¿no? Voy a hacer un proceso de fiscalización a los servicios de los ciudadanos. Asambleísta Cuero, el propio bloque del Partido Social Cristiano, los dirigentes políticos le han pedido al presidente de la República y a las autoridades energéticas que respondan por este incremento de precios en cuanto a la energía eléctrica, y adicionalmente se nos viene este asunto de la erosión del río Coca, que podría afectar el suministro de Coca-Cola Sinclair. La situación energética se podría complicar. Con todo este escenario, ¿usted ve posible que se resuelva esta situación? Esperemos que sí, Licenia. Tenemos que buscar la manera en que se resuelva. Estamos conscientes de lo que está pasando con el tema de la erosión del río Coca. Esperemos que se tomen las medidas adecuadas para poder solventar este asunto. Y en el caso de las planillas como tal, déjeme decirle, y aquí una bifurcación de este tema, no es solamente las planillas eléctricas también, Licenia. Hay que también verificar, por ejemplo, las compañías que proveen internet, las compañías que proveen la telefonía celular. Es impresentable lo que está pasando, la cantidad de problemas que existe y el nivel de indefensión en el cual estamos los ciudadanos, ¿sí? Eventualmente hay coactivas que se activan inmediatamente y uno no sabe por qué le están debitando de su cuenta valores. En ese sentido hay que tener toda la predisposición, y cuenten con este servidor, para verificar cómo le está llegando los servicios a los ciudadanos, servicios básicos. Internet se convierte ahora en un servicio básico, porque definitivamente estamos educando a nuestros hijos a través de este mecanismo telemático. Y no puede ser posible que la gente las compañías que proveen este servicio hagan tabla rasa de la ley y hagan lo que quieran con nuestros valores, con nuestras cuentas, en cuanto a depósitos, en cuanto a retiros y en cuanto a
situaciones que uno no entiende por qué lo hacen, pero sin embargo cuando uno va a sacar su dinero, encuentra que le han debitado por X, Y o Z motivo. Vamos a revisar esos casos en el tema de los servicios básicos. Cuenten, insisto, con este servidor. Vamos a hacer un trabajo súper minucioso para poder darle la tranquilidad a los ciudadanos de que nadie puede meterle las manos al bolsillo. Otro de los procesos que usted ha mencionado que debería tomarse en cuenta y debería ser, digamos, algo urgente, ¿no? Porque vemos que hay una carga muy potente, sobre todo en lo mediático, en contra, por ejemplo, del defensor del pueblo que está atravesando una situación, incluso en lo personal, bastante difícil y también legal. Pero del Contralor General del Estado, subrogante, el señor Celi, que también está detenido y que también está siendo investigado por, me parece que delincuencia organizada, no hay un escándalo similar, ¿no? Parece que ahí no les afecta a algunos opinólogos, sobre todo que pululan en las redes sociales, el tener un juez de cuentas del Estado detenido e investigado por presuntos actos de corrupción. ¿Qué va a pasar con el Contralor Celi? Usted mencionaba ya de pasada hace un momento el caso de este personaje, pero digamos, desde acá sí nos causa como mucha decepción, ¿no? El tener un funcionario que debería estar velando por el buen uso de los recursos públicos y que hoy es señalado por casos de corrupción y sobre el cual la mayoría de los grandes medios en este país no dicen absolutamente nada. Y vemos también a un sector de la clase política que antes aplaudía las ejecutorias de la Contraloría, que hoy está mutis por el foro. ¿Ustedes van a empujar ese proceso, asambleísta? Pero por supuesto, Alexis, lo he dicho, creo esta es la tercera vez en esta entrevista y gracias por volverlo a recordar, porque la ciudadanía tiene que tener la total claridad de cuál es nuestra posición en ese aspecto. Coincido con usted plenamente, en el caso del señor Carrión hay, digamos, hasta un linchamiento mediático en marcha. En el caso del ex Contralor Celi, pues hay un mutis por el foro, es decir, no pasa nada. El caso Las Torres está como quieto, más allá de la judicialización del mismo, pero la gente que normalmente hace opinión sobre el asunto está prácticamente callada. Le repito, yo creo que al ex defensor del pueblo, o al defensor del pueblo, porque todavía no hay todavía una sentencia ejecutoriada que le quite el cargo, le está pasando factura, el que él elaboró un informe por lo que pasó en octubre de 2019. Yo veo eso desde hace algún tiempo. Asambleísta Cuero, ¿hay el mismo compromiso del resto de integrantes de la Comisión de Fiscalización para solucionar el tema o buscar una vía de solución al tema de las planillas eléctricas? Por supuesto, Yesenia, al menos de la bancada estamos comprometidos en impulsar los casos que hemos de una u otra manera ya hecho público, ¿no? Es más, los insumos que presentamos a la Comisión de Fiscalización los conciliamos entre los tres miembros de la bancada de UNES que somos parte de la Comisión de Fiscalización y obviamente nos vamos a apoyar mutuamente. Esperemos que tengamos el compromiso también del señor presidente de la comisión y de los otros miembros, ¿no? Asambleísta, estos primeros días en el nuevo Parlamento, ¿cómo han sido? ¿Se están llevando adelante los procesos administrativos y también políticos de forma regular? Digamos, más allá de lo que sucedió entre las jornadas del 14 y 15 de mayo y después todo lo que sucedió a partir de la distribución de los cuadros en cada una de las 15 comisiones y el comité de ética, ¿la asamblea ya está empezando a funcionar? Mire, Alexis, siempre los parlamentos a lo largo y ancho del país han tenido mediciones no muy buenas, por usar un término, ¿no? El último parlamento creo que ha sido el peor parlamento de toda la historia del país, el peor. Tenemos alrededor de 20 días. Yo creo que es muy poco todavía para evaluar el rendimiento de este Parlamento. Esperemos que se regularicen primero las convocatorias, los plenos, que las comisiones ya comiencen a trabajar, que comiencen a dar sus resultados. Esperemos, y hay la predisposición por parte de toda la bancada de UNES, por supuesto, de contribuir con la patria, de contribuir con los más altos intereses de los ciudadanos. Yo puedo responder por mí y obviamente también por el equipo de mi bancada. Esperemos que las otras bancadas también tengan ese compromiso. Asambleísta, ¿cómo mira usted el hecho de que se haya presentado esta ley de comunicación? Ahora estaba escuchando al secretario de Comunicación que se va a enviar otra adicional para los medios públicos y los medios comunitarios, pero ¿cómo cree usted que va
a desarrollarse el tratamiento de este proyecto de ley que todavía no ha sido calificado, pero que ya genera comentarios por parte de diversos sectores. ¿Ha escuchado usted conversaciones con el resto de sus colegas al interior de la Asamblea Nacional sobre cómo miran este proyecto de ley? Licenia, de manera general, yo veo esto terrible, ¿no? Deja a los ciudadanos en un estado de indefensión, se instaura nuevamente el famoso estado de opinión, donde se confunde la opinión pública con la opinión publicada. Los ciudadanos no tendríamos espacio a por lo menos pedir una réplica. Por ejemplo, los medios de comunicación corporativos, estos grandes medios que generalmente impulsan una agenda política, económica, social, cultural, ¿sí? Estarían básicamente teniendo en sus manos la verdad y la posverdad. Es decir, ellos impulsarían situaciones, posicionarían situaciones, y eso sería la única verdad que exista. Vamos a tener un trabajo fuerte por parte de los asambleístas, y ojalá la ciudadanía también ayude en caso de que esto pase como está. Imagínese usted que ahora un medio de comunicación, él mismo valorará si es que es pertinente o no darle paso a una réplica. Imagínense, cuando esto antes era un derecho. Están evacuando la posibilidad de alguna lesión a la honra, ya no por la vía penal, sino por la vía civil. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que va a demorar un juicio civil cuando lesionen la honra? Yo tuve un caso especial, un caso particular. Cuando a mí me vino un problema luego de ser gobernador, yo fui linchado mediáticamente, pero no había la ley de comunicación. Si hubiese habido la ley de comunicación, yo hubiera tenido una herramienta para poder defenderme, pero los medios hicieron tabla rasa de cualquier cosa, hicieron una cacería de brujas. En ese sentido, yo creo que un medio de comunicación, y por supuesto ustedes los periodistas, tienen el derecho de decir absolutamente todo lo que quieran, investigar todo lo que quieran, pero tienen que hacerse responsables de lo que dicen. Una vez que a uno le tiran lodo, es muy difícil recoger ese lodo, si no le dan la oportunidad de por lo menos una entrevista. A mí, varios medios de comunicación me cerraron las puertas cuando ya resolví el tema. Y es decir, solamente quedó en la palestra pública lo que inicialmente dijeron, y cuando se resolvió el tema jurídico, muy pocos medios me dieron la posibilidad para poder aclararlo. Yo creo que más allá de que es un acto personal, más allá de que es una experiencia personal, todos los ciudadanos tenemos que tener acceso a la posibilidad de defender nuestra honra, a la posibilidad de que eventualmente, si nos sentimos lesionados por una noticia, poder salir y hablar en el medio de comunicación que pasa la noticia. En ese sentido, yo creo que esta nueva ley de comunicación que están tratando de pasar es un golpe brutal a los ciudadanos. La bancada de UNES tiene la misma visión que usted, han conversado sobre estos temas. Además, ¿cómo están haciendo para reunirse? Porque son una bancada bastante numerosa, 49 en total, legislador. ¿Ya han procesado algunos de estos temas que son más, digamos, de corte político? ¿Y cuál sería la postura que adopten ustedes, tanto en la comisión, en donde se tramite, como en el pleno? Por supuesto que sí, Alexis. Obvio que nuestros compañeros, mis compañeros, estamos básicamente en la misma línea. Hay otros compañeros que tienen mucha experiencia en el tema de comunicación y obviamente estamos esperando que la ley llegue para chequearla. Pero de manera general, lo que se conoce a través de los medios de comunicación mismos es que es una ley nefasta para el pueblo ecuatoriano. Bien, queremos agradecerle al legislador Roberto Cuero, que nos ha acompañado esta mañana para hablar sobre los planes que tiene la Comisión de Fiscalización. Ustedes lo han escuchado. Se van a hacer algunas acciones para buscar explicaciones y soluciones sobre todo el tema de las planillas eléctricas, entre otros planes que tiene la Comisión de Fiscalización, y obviamente el legislador Roberto Cuero, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, legislador Cuero. Asambleísta, muy amable. Muchas gracias a usted, Licenia. Muchas gracias a usted, Alex. Buen día. Un abrazo, gracias.